Buenos días, que el Señor les bendiga. Continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde 2 Corintios 7. Nuestro tema para hoy, perfeccionando la santidad. Vamos a dejar este momento en manos de nuestro amado Dios, que Él sea utilizando mi boca para hablar todo conforme a su voluntad. Amado Dios, en esta mañana te damos muchas gracias. Bendito Rey de Gloria, por un día más de vida que me regalas y que nos regalas a todos los que aún tenemos vida, mi Señor. Hoy te pedimos del Señor del cielo que seas tú derramando de tu Santo Espíritu en este momento, tomando cada palabra que va a salir de mi boca y haciendo tu perfecta voluntad, amado Rey de Gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir la palabra de Dios para que muchos la escuchen y sepan que es una espada de doble filo que llega a traspasar mentes y corazones. Todo esto te lo pido y lo agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, perfeccionando la santidad es el tema para hoy. Vamos a ver qué es perfeccionar. Es abandonar las cosas desagradables que hay en nuestro corazón, que están arraigadas, porque muchas veces no hay esa disposición para que ellas salgan de nuestra vida, pero sabemos que solamente Dios puede hacer que salgan si nosotros nos disponemos. También es necesario y importante que es reconocer en qué estamos fallando. Y solo así Dios nos ayudará y nos dará el discernimiento necesario, el discernimiento propio para que podamos librarnos de todas esas cosas desagradables que hay en cada uno de nosotros, que en nuestras fuerzas no la podemos sacar. Y solo así podemos saber y dejar que nosotros podamos dejar que Dios permita que perfeccionemos la santidad. Veamos cómo perfeccionar la santidad. Primero, limpiándonos de todo lo malo. Miremos en el capítulo 7, la parte B, 1b, nos dice: limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Miremos que Pablo estaba consciente de que dentro de la iglesia de Corinto había muchas irregularidades, de que habían discusiones, de que habían cosas desagradables, y a él le dolía en su mente, en su corazón, que esas cosas desagradables estuvieran ocurriendo. Habían malos entendidos, conflictos, desde adentro, desde afuera. Miremos el versículo 5, nos dice, cuando llegamos a Macedonia no tuvimos ningún descanso, sino que enfrentábamos tribulaciones de todas partes, desde afuera, y conflictos desde adentro. Había temores, había irregularidades que estaban dentro de la iglesia. Entonces es aquí donde nos dice cómo perfeccionar la santidad. Es limpiándonos del espíritu, de la carne, quitando todas esas cosas que nos hacen daño y además desagradan a Dios, y no permite que lleguemos a tener esa santidad en nuestra vida. Esto también puede afectar hablamos de esto, de las iglesias, dentro de la iglesia. Esto sería lo espiritual, pero también nos puede afectar en lo secular. Por eso dice en el versículo 1: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos y perfeccionemos la santidad.
Entonces, en lo secular también sucede lo mismo. Si nosotros estamos cometiendo muchos errores, estamos cometiendo cosas que nos están dañando la vida dentro de una familia, dentro de un trabajo, de un empleo. Entonces, debemos concientizarnos que esas cosas están haciendo mal para nuestra vida, tanto a nosotros mismos como a los demás, en una familia. Si nosotros no tenemos paciencia con los hijos o con los padres, entonces eso debe cambiar, porque la relación se va a tornar difícil. Pero si nosotros reconocemos que no tenemos paciencia para ayudar a nuestros padres, paciencia para corregir a nuestros hijos, entonces debemos darnos cuenta que eso es lo que debemos sacar de nuestra vida para que podamos perfeccionar la santidad. Dice, perfeccionémonos para que seamos dignos también de alcanzar las promesas de Dios en lo espiritual. En el versículo 1 nos dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, dice Dios. Y aquí hoy nos preguntamos, ¿cuáles son esas promesas? Regresándonos un capítulo menos, o sea, al capítulo 6, en el versículo 14 nos dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? Esto es una de las promesas donde dice no se unan con un yugo desigual, porque cada uno va a andar por su lado y nunca van a estar de acuerdo, tanto en lo espiritual como en lo secular. Si es en los negocios, si es en la educación de los hijos, si es dentro del hogar, una persona, un cónyuge va a decir hagamos esto, y la otra persona, la pareja, va a decir no hagamos esto, y nunca van a llegar a ningún acuerdo. Si se trata de un paseo, el uno dice vámonos a tal parte, el otro dice vámonos a otra parte. Entonces, el yugo desigual no va a llegar nunca a ser nada. Un verdadero cristiano con un no creyente va a vivir siempre en desacuerdos. La primera promesa es no se unan en yugo desigual. Como una segunda promesa, habitaré, dice Dios, entre vosotros. El versículo 16 del capítulo 6 nos dice, ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces veamos. Si nosotros estamos en yugo desigual, y eso es una promesa que Dios hace. La segunda promesa que Dios hace dice, habitaré, dice Dios, entre ustedes. ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? No va a haber ningún acuerdo, porque sabemos nosotros que la única alabanza y adoración y obediencia la debemos a un solo Dios, pero el no creyente tiene muchos dioses. Entonces ahí tampoco va a haber ningún acuerdo y no se cumplirá esa promesa en nosotros. Como una tercera promesa que dice, seré yo un padre para aquellos que se aparten de todo mal. El versículo 18 del capítulo 6 nos dice, y seré un padre para ustedes y ustedes serán hijos e hijas para mí. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Esas son las tres
una de las muchas promesas que tiene Dios para nosotros. Esa es una tercera promesa que hay en el en el capítulo 6, dice: seré yo un padre para aquellos que se aparten del mal, de ídolos y de no creyentes. Entonces debemos saber que cuando nosotros perfeccionamos la santidad, somos merecedores de esas promesas. Y por eso hay que tenerle mucho cuidado a que debemos cada día perfeccionar esa santidad que le agrada a Dios. Como un segundo punto, tener un verdadero arrepentimiento. Ahora sí, volviendo al capítulo 7, miremos el versículo 8, nos dice: ciertamente mi carta fue para ustedes, motivo de tristeza, y entonces lamenté haberle escrito porque vi que por algún tiempo ella los entristeció, pero ahora no lo lamento. Pablo estaba viviendo esas irregularidades dentro de la iglesia de Corinto. Él le daba pena, pero no importó haber enviado esa carta que era dura para la iglesia. Pero dice también que al principio se entristeció porque sabía que esa carta los iba a llevar a que la iglesia de Corinto tuviera dolor en el corazón. Pero cuando se dio cuenta él que esa tristeza era buena, que esa tristeza los llevó al arrepentimiento a la iglesia, entonces él sintió gozo de ver que la iglesia de Corinto estaba triste, pero esa tristeza solamente fue para que la iglesia se pudiera arrepentir y así pudieran llegar a perfeccionar la santidad. Arrepentirse es saber en qué estoy fallando. Muchas veces como humanos nosotros no podemos saber cuál es nuestro error, en qué estamos fallando, y volvemos y caemos al mismo error siempre. Pero hasta que no nos demos cuenta que ese error nos está llevando, si es un error económico, nos está llevando a la quiebra; si es un error familiar, nos está llevando a una separación; si ese es un error que si yo tengo empleados en una empresa, los empleados ya no me hacen caso, ya no me respetan, entonces debo reconocer en qué estoy fallando, y así llegaremos a una santidad, a ser santos, a ser perfectos en las cosas, ya sea seculares o sea espirituales. Como un tercer punto, debe haber temor de Dios. En el versículo 11 del capítulo 7 nos dice: fíjense, esa tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que este asunto ustedes no tuvieron la culpa. Debe haber temor de Dios para lograr para lograr perfeccionar esa santidad. Debe y es necesario tener temor de Dios. El temor hacia Dios no debe ser miedo, debe ser respeto. Por esto, cuando nosotros tenemos ese temor hacia Dios, debemos preocuparnos por reparar lo que está mal en la familia, en el negocio, en lo espiritual, en nuestra vida misma. Debemos reconocer y debemos preocuparnos por reparar eso.
que si nosotros no estamos obrando mal, no estamos obrando bien, debemos reconocer y reparar eso. Entonces ahí viene el verdadero temor de Dios. Como un segundo, en el punto 3, como un segundo punto, el deseo de disculparse. El deseo de disculparse en nosotros como seres humanos es perdonar, pedir perdón, enmendar nuestros errores. Miremos que en todo esto es una misma palabra que encierra reconocer, perdonar, pedir perdón, disculparse, enmendar errores y volver a hacer las cosas de nuevo. Como un tercer punto dentro del punto 3, deseo de hacer bien las cosas, corregir para que haya una buena relación con Dios. Si nosotros no corregimos las cosas que están dentro de nuestra vida, nunca vamos a tener una buena relación con Dios. Si dentro de nosotros no hay arrepentimiento, si dentro de nosotros todavía como seres humanos estamos haciendo cosas que las hacíamos en el mundo y nos parece normal, nos parece igual, entonces no vamos a llegar a tener esa perfección. No vamos a poder perfeccionar nuestra santidad, porque vamos a ser personas que vamos a ser iguales. No vamos a tener en nuestro corazón el deseo de pedir perdón, no vamos a tener en nuestro corazón el deseo de perdonar, de disculparnos, de enmendar errores. Pablo había tenido mucho sufrimiento por esa iglesia, que había muchas irregularidades, que habían conflictos adentro, fuera, pero él en su gran amor, porque él sabía que cuál era su deseo era para que todos lleguen al arrepentimiento y puedan perfeccionar esa santidad, hacer las cosas que a Dios le agradaban. Ese amor de Pablo era muy grande. Él envió la carta con Tito exhortándoles muy fuerte. Miremos el versículo 8, nos dice: ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza, y entonces lamenté haberle escrito porque vi por algún tiempo ella los entristeció. Esa carta los entristeció porque imaginémonos cómo serían las palabras de él exhortándolos, diciéndole ya está suficiente, maduren, hagan las cosas bien, no sean esos hombres y mujeres tibios, ya dejen de hacer lo mismo que antes hacían cuando no eran creyentes aún. Entonces, así mismo esa carta nos sirve para nosotros. Ya dejemos la tibieza, ya dejemos eso de buscar pretextos, de buscar excusas, de que yo no puedo, de que yo no sirvo, de que yo no soy capaz. Ya dejemos eso. Dios quiere que nosotros perfeccionemos esa santidad, de que le sirvamos a Dios de una manera correcta. Muchas veces hay ocasiones acá en Pasto, se dio la oportunidad de los carnavales, de fiestas y todo. Muchos cristianos tal vez dijeron, no, esto es una tradición de acá, del departamento, de la ciudad, hagamos esto y luego vamos y nos arrepentimos, pero no. Si nosotros vamos a derraigar de nuestro corazón todo lo desagradable de Dios, empecemos ya por dejar esas costumbres que son desagradables delante de Dios. Hizo Pablo en la carta. Ya despierten, muévanse,
y ya no sean así jugándole como a la doble, que un domingo voy, que otro domingo no voy. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a perfeccionar la santidad de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros. Pablo se dio cuenta que al principio los entristeció con esa carta dura. Dijo, tengo dolor en mi corazón de que esa carta haya sido muy dura para los corintios, para la iglesia, pero al final se dio cuenta que esa carta los hizo llorar y los hizo llevar a una corrección, al arrepentimiento, a que esos errores que ellos estaban cometiendo ya no los iban a volver a cometer. Y así es. En nosotros es un verdadero ejemplo lo que hizo Pablo. A nosotros también. Nosotros somos llamados a decir la verdad para que otros les duela en su mente, en su corazón y ellos estén dispuestos a cambiar, dispuestos a hacer las cosas bien, dispuestos a que todo lo que nosotros estamos haciendo pueda hacernos doler en nuestro corazón y arrepentirnos de no andar en yugos desiguales, de, y al final nosotros podemos lograr esas promesas donde dice Dios que habitará entre nosotros y Él será para nosotros como un padre, nosotros seremos hijas e hijos. Y al final así podemos lograr esa verdadera podemos lograr en nosotros perfeccionar esa santidad. Esto es un verdadero discípulo que da su vida por enseñar a otros el grande amor de Dios, porque siente el dolor en su corazón que otros se pierdan, sin llegar a arrepentirse y a perder esa salvación. Dejemos que Dios ponga en nosotros, en ti y en mí, el deseo de predicar su palabra, su verdadera palabra, no distorsionarla, no quitarle ni una coma, ni aumentarle ni una coma, o predicar conforme a lo que nos convenga a cada uno de nosotros. Debemos predicar lo que dice en su palabra, para que otros puedan llegar a ser salvos y así con ese verdadero arrepentimiento puedan tener está perfeccionando cada día la santidad. Amén. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo. Este ha sido el mensaje para hoy. Nosotros somos un ministerio de apoyo y estudio bíblico, que nuestra misión es conservar y preservar la palabra de Dios, y estamos dispuestos a enseñar todos los días en el devocional diario. De 7 a 11 del día se lo puede escuchar. Y esperamos que esta palabra haya tocado muchos corazones. Sabemos que uno lanza la palabra, pero Dios es el que actúa en cada mente y en cada corazón. Dios les bendiga y los esperamos en una próxima emisión.